Buenos días, bienvenidos. Es un gusto, un placer estar aquí en Planeta 2013, en nuestro programa Conciencia en Movimiento. Este miércoles vamos a estar moviéndonos con un tema muy interesante, la astrología. Y nos acompaña un invitado de lujo, que es el doctor Alejandro de Agüero. Comenzamos. Alejandro, doctor Alejandro de Agüero. Y bueno, Alex, muchísimo gusto y muchísimo placer de que estés aquí con nosotros en Conciencia en Movimiento. Igualmente, Sara, te lo agradezco mucho tu invitación. Y bueno, Conciencia en Movimiento, siempre estamos hablando del movimiento, Alex, y me encantó charlar contigo. La vez pasada hablamos del universo, los planetas, los astros. Sí, y bueno, el universo es un movimiento, ¿no? Es totalmente un movimiento y si se parara, pues se cae el universo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero no solo es un movimiento a secas, es un movimiento ordenado, que eso es lo más interesante y lo más bonito. Y eso es lo que los planetas astrológicos nos permiten comprender y enfocar, el orden, un movimiento ordenado. Cada uno de los, astrológicamente, sí podemos entrar directamente, ¿no? Sí, claro. Astrológicamente tenemos 10 planetas hoy en día, ¿no? Se consideran 10 planetas astrológicos. En la era clásica, hace 3, 4 siglos, para atrás eran solo 7, pero ahora son 10 planetas. Entonces cada uno de esos planetas tiene una órbita definida, esa órbita tiene un tiempo concreto para la realización. Ahí eso ya nos está marcando un orden, por un lado. Y por otro lado, sí, claro, los planetas, como sabemos, están a una cierta distancia del Sol, entonces eso nos está marcando otro orden, ¿no? Otro orden. El planeta más cercano al Sol que se ve en el cielo, es Mercurio. Mercurio tiene una órbita aproximada de 88 días, es lo que tarda en dar su vuelta, y entonces durante ese tiempo va ejerciendo determinadas influencias en la Tierra y en los seres humanos. El planeta que sigue es Venus, tiene aproximadamente 220 días, por ahí, ¿no? Es lo que tarda, es decir, menos de un año. Después, astronómicamente, físicamente, tenemos a la Tierra, sabemos lo que tarda, los 365 y pico. Después tenemos a Marte, que tarda más o menos 2 años, un poquito menos de 2 años. Marte, Júpiter, después tenemos, está el cinturón de asteroides, pero los asteroides, astrológicamente, digamos, no son tan relevantes. Sí se toman en cuenta algunos de ellos, pero no son tan relevantes como los planetas. Sin embargo, hay ciertos asteroides importantes, Vesta, Juno, etcétera, y tienen su tiempo orbital también. Pero el planeta fuerte que sigue es Júpiter, son 12 años. 12 años lo que tarda en dar su vuelta alrededor. 12 años. 12 años. Eso nos está marcando ciclos en la vida de cada quien. Es decir, la vida de cada uno de nosotros tiene ciclos cortos. Obviamente el ciclo más corto es el ciclo lunar, que astrológicamente sí es un planeta, aunque astronómicamente no lo es, pero astrológicamente es un planeta. Es el ciclo más corto, son 28 días. Aún más corto que ese, bueno, pues obviamente es el ciclo de la rotación terrestre día-noche, ¿no? Que son 24 horas. Pero después está el ciclo de la Luna, 28 días, después todos los que dije, pasamos a Júpiter, que dura 12 años, su ciclo, lo cual quiere decir también que en nuestras vidas personales hay ciclos de 80, es decir, como el de Mercurio,
Después como el de, ciclos son como 80 días, como el de Venus, 220, ciclos como el de Marte, de 2 años, esos como que no nos damos mucho cuenta, ¿no? Porque son muy cortos. Pero el ciclo de 12 años es más fácil de darse cuenta en la vida de uno, ¿no? O sea que estaba, claro, para cada quien cae en diferente momento, pero según el momento en que cae, empieza tu ciclo jupiteriano, a partir de ahí van a transcurrir 12 años y tú puedes detectar, bueno, 12 años atrás qué estaba pasando en mi vida. Con un astrólogo más o menos experimentado, una astróloga más o menos experimentada, puedes ir detectando muy fácilmente esos ciclos. En estos ciclos nos estás hablando de 12 años, ¿no? Gaby, por ejemplo, Gaby que estuvo con nosotros hablando de la autobiografía la semana pasada, nos decía los ciclos de 7 años. Claro. Ajá, en nuestra vida. Es el que sigue. Ajá. Después de Júpiter está Saturno. Saturno tarda 28, casi 29 años, 28 y pico en dar su circunferencia, ¿sí? Entonces, claro, existen ciclos de 29 años en nuestra vida. Son pocos, obviamente, pues cuántos, máximo 3 en la vida. Sí. Y ese Saturno, ese ciclo de 28 años y cacho, se parte en 4. Okay. Si tú divides 28 en 4 te da 7, y entonces es ahí donde tienes el ciclo septenario. Septenarios, sí, claro. En la subdivisión entre 4 del ciclo saturnino. Todos los ciclos se dividen entre 4, todo el universo se divide entre 4, porque el orden del universo no es más que producto de 2 números, el 2 y el 3, no hay más. O sea, todo en el universo se divide o en 2 o en 3, no hay más. No de otra Todas forma. las divisiones ulteriores son producto de 2 y 3, y si tú reduces todas las divisiones ulteriores, llegas en última instancia al 2 y al 3. Entonces, si tenemos el 2, la multiplicación del 2 por sí mismo que te da 4. Y después tenemos el 3 que por sí mismo no es divisible por sí mismo, ¿no? Es multiplicable. Entonces son números primos. Bueno, entonces, si tú tienes la multiplicación del 2 es el 4, y luego tienes el 3 a secas, y tú sumas 4 y 3, ¿qué tienes? Entonces, matemáticamente también llegas al septenario, y eso quedó plasmado y quedó reflejado en la civilización occidental, que ahora ya es global, en la división de la semana, de los 7 días. Ajá, de los 7 días también, ¿no? Muy, muy importante este ciclo de 7, ¿no? Yo ahorita recuerdo en la agricultura, Alejandro, son 7 años de que trabajan la tierra y después ya tienen que cambiar, ¿no? Bueno, es como dar ese cambio o parar, ¿no? De cultivar en esa tierra. Sí. Se irán a otra tierra, ¿no? Pero en esa hay que dejarla descansar, ¿no? Sí, para los cultivos de rotación. Ajá. Porque se rigen, los agricultores mucho por los ciclos, ¿no? Claro, y no solo por los de los y del diario, ¿no? Del diario y el de la luna, sobre todo el de la luna. Okay. Muy, muy importante, la luna nueva, la luna llena. Pero fíjate cómo se replica, o sea, tenemos a un planeta Saturno, que tarda 28 años en dar la vuelta alrededor del Sol, su ciclo y que se va a dividir en 4 periodos de 7 años. Bueno, pero tenemos a la Luna, que es sabemos hoy en día, satélite de la Tierra, astrológicamente le llamamos planeta. Tenemos a la Luna, cuyo ciclo es también de 28 días, no son exactos, son 28 y cachito, que se divide igual en 7. Y da origen a la semana. Sí, ¿no? ajá. Sí. Entonces, los 7 ciclos de la luna son la luna nueva, la luna cuarto creciente, la luna llena y cuarto menguante. Y también los agricultores se tienen que fijar en eso para su siembra y para su cosecha. Claro. Los 4 ciclos de la luna. Ok. Así que, ¿cómo tú me estás diciendo de los ciclos, ¿no? De los planetas. ¿Cómo influye, Alejandro, en nosotros, en nuestro diario vivir, en estos días en que tengo desgano total, ¿sí? Cada uno. Pero si ayer yo tenía la energía hasta arriba, ¿no? O sea, realmente hay una influencia de los planetas en nosotros. Definitivamente. Y cada planeta ejerce una influencia diferente según el arquetipo o el simbolismo del planeta en cuestión, o sea, la energía del planeta. La Luna, por ejemplo, es el planeta astrológico más cercano y es el que más directamente nos afecta, y en los ciclos más cortos, ¿no? Okay. Entonces, la Luna, sobre todo, nos toca en los estados de ánimo.
¿no? El sub y baja de los estados de ánimo, la luna. La luna es la culpable. La luna es la culpable en vez de usted, ¿no? Ajá. Pero sí hay que poner atención en la luna. Olvidémonos de la astrología, si sabemos o no, etcétera. Ajá. Pero la luna es algo que todo mundo deberíamos de tener en cuenta. Desde fijarnos, ¿no? Mira, o sea, sales de tu trabajo, si trabajas en la ciudad, en la oficina, sales en la noche, lo primero que tendrías que hacer es ver al cielo, ¿dónde anda la luna? ¿Está creciendo? ¿Está disminuyendo? ¿Ya anda por la luna llena? Es media luna. Exactamente. Ajá, la luna. Eso es lo primero. Y después, recordar, bueno, en qué ciclo, en tu calendario, ya en tu celular o el tipo de calendario que utilices, tener el control de en qué parte del ciclo lunar estamos, porque eso te influye no solo en los estados de ánimos, incluso te ayuda a hacer negocios, por ejemplo. Todo el lapso de luna llena, luna nueva, es positivo para crear cualquier tipo de cosas. Pero si tú empiezas a hacer negocios de luna llena, luna nueva, pues a lo mejor no se te van a dar, o a lo mejor se te van a caer, o a lo mejor estás esforzándote demasiado, mucho ruido para pocas nueces. Entonces, si tienes en cuenta eso, pues vives más en armonía, vives menos estresada, vives más tranquila y con mejores resultados. Entonces aquí la astrología nos puede ayudar, y de acuerdo a nuestro signo del zodiaco, porque o sea, háblanos en favor de la astrología, ¿no? Porque lo vemos en revistas, nos vamos a las revistas que mi horóscopo, nos vamos que en la tele nos dicen el horóscopo y que hoy va a ser un día así. Realmente ya se ha hecho muy... Sí, esa es una vulgarización, ¿no? Una vulgarización de la astrología. La astrología en su origen es una ciencia de mediciones. O sea, no puede existir la astrología, nunca pudo haber comenzado sin haber medido previamente. ¿Medido qué? Medido las órbitas planetarias y las distancias. Entonces, originariamente es eso. Y a partir de ahí se hacen una serie de interpretaciones. Pero cuando nada más hablas de los horóscopos de Cáncer y Leo y Piscis, ¿no? En una revista o en un programa de tele, etcétera, claro, estás desatendiendo el aspecto de medición, o sea, estás haciendo unas generalizaciones bárbaras, inmensas, que van a tener poco resultado, poco efecto predictivo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a hablar estadísticamente, que tenemos 12 signos y los millones que hay en la humanidad, bueno, quiere decir que cuando yo hablo de Géminis, estoy hablando de la 12ª parte de no sé cuántos millones de la humanidad. ¿Tú crees que todos van a vivir lo mismo? Pues es imposible, no. Es totalmente imposible. Pero ¿cómo entonces llegamos a una precisión mayor en la medición astrológica cuando nos enfocamos a los individuos? Porque cuando tú te enfocas en un individuo, entonces tienes que hacer su carta astral, y eso ya te da una personalización de la astrología para ese individuo, y entonces sí, puedes hacer todo tipo de indicaciones, consideraciones, predicciones, etcétera, y van a tener un grado de certeza mucho mayor. Nunca el 100%, fíjate. Es que eso es clave, porque todo el mundo queremos encontrar, siempre el ser humano ha querido encontrar la panacea, y siempre todos hemos querido tener el 100% de certeza. Eso no se da en la naturaleza. Pero tenemos grados muy altos de porcentajes muy altos de certeza con la astrología, ¿no? Puede ser 90, 95, el 100 jamás. Siempre hay un margen de error en todo. Pero sí tenemos algo que identifica, ¿no? Totalmente. A los Libra, a los Aries. Sí, están los claro. Libras, digo, porque yo soy Libra. Claro. Sí. Entonces, partimos la caracterización, sí hay muchos factores. De la caracterización de cada signo. Pero cada signo, los 12 signos que conocemos, se combinan con los 10 planetas. Entonces ya ahí empieza a enriquecerse la posibilidad. Y después esas dos combinaciones se combinan con las 12 casas, que a su vez son derivadas de los 12 signos, pero son nuevas combinaciones. Entonces todo esto se va. Y luego, sobre eso, se combinan los planetas entre sí, a lo cual le llamamos aspectos astrológicos, que son muy importantes. Y luego se combinan los aspectos astrológicos de la carta, según el momento del nacimiento o el momento de un acontecimiento, con el trayecto de los planetas en el cielo, que son nuevos variables, ¿no? Entonces todo eso ya o sea, todo eso nos lo
lo tenemos en la carta astral, ¿no? O sea, podemos ver muchísimas cosas y la importancia de tener, ¿no? Nuestra carta astral, o sea, que ya así como propia, porque va a ser única, ¿no? Es única. Es única. Es muy curioso, es única. Hay Alex, un caso. Perdón, tenemos que ir a un corte y nos sigues hablando de la carta astral porque está muy interesante y hay mucha curiosidad por saber en lo que influye en nosotros esta carta astral. Regresamos. Sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann, et puis